Buenas tardes, mi nombre es Antonio Ruiz Izquierdo, como ha dicho José Antonio, trabajo en una empresa de Murcia, se llama Basalto Informes Técnicos, soy geólogo y allí, bueno, aparte del tema de geología en sentido estricto, me encargo de una parte de los equipos de geofísica que tiene la empresa. En particular, yo me encargo de los equipos de tomografía eléctrica y de georradar. Yo voy a comentar muy rápido, porque no tenemos mucho tiempo, las aplicaciones de dichos métodos en lo que es el tema de la edificación. Bueno, supongo que ya os lo habrá explicado José Antonio y demás, para el tema del diseño y cálculo de las cimentaciones de posibles naves o edificios que tengáis que hacer y demás, pues siempre se requiere un estudio geotécnico. Los estudios geotécnicos vienen regulados pues, por el Código Técnico de la Edificación, que entró en vigor en 2002, creo que fue, no me acuerdo. Y bueno, pues ahí establece una serie de investigación y demás que hay que hacerse en función de la superficie que haya a construir y demás. Esas investigaciones pues finalmente van encaminadas a determinar pues parámetro que es casi fundamental a la hora del diseño que vosotros vais a necesitar, que es la tensión admisible del terreno. Pero bueno, no todo se reduce a determinar la tensión admisible que nosotros, me refiero a nosotros que nos dedicamos a geotecnia, después de investigar el subsuelo, os daríamos, lo meteréis en el CIPE y ya terminéis de calcular la estructura, sino que muchas veces nos hemos encontrado con problemas en el subsuelo que nada tienen que ver con temas de tensión admisible, sino por irregularidades que hay en ese subsuelo. ¿Cómo investigamos entonces esas irregularidades? Podemos utilizar los métodos tradicionales de sondeos mecánicos, calicatas, ensayos de penetración dinámica, etcétera, pero no dejan de ser ensayos puntuales, de manera que la información que obtenemos del subsuelo es muy reducida. En profundidad, bueno, sí, 8, 10, 20 metros con sondeos, con ensayos de penetración dinámica aproximadamente lo mismo, pero estamos hablando de un punto. ¿Qué pasa? Si queremos investigar por una superficie pues, relativamente grande, tenemos que inflarnos, hacer agujeros allí. Bueno, pues una alternativa a todo eso son la utilización de métodos geofísicos, en particular lo que os he comentado, tomografía eléctrica y georradar. ¿Por qué? Pues porque son métodos que nos van a permitir obtener bastante información del terreno y además a lo largo, porque son métodos más bien lineales, a lo largo de una línea bastante importante. Es decir, no vamos a tener 4 ensayos puntuales y extrapolamos a ver lo que hay, pues vamos a suponer una distancia de 50 metros, cada 10 metros un sondeo. No, con esto vamos a investigar los 50 metros reales y vamos a ver realmente lo que hay ahí. Bueno, como os pongo aquí en la introducción, pues los métodos geofísicos se han revelado como una técnica muy adecuada, porque nosotros llevamos ya utilizándolos varios años y realmente han dado resultados muy buenos a la hora de determinar heterogeneidades e irregularidades en el subsuelo. Antes de nada, podemos hablar de dos momentos de aplicación de estos métodos. Uno antes de la ejecución de la obra y otro posterior. Y normalmente en casos de aplicación posterior a la ejecución de la obra, va relacionado totalmente con problemas que hay. Es decir, he hecho mi obra, me han salido grietas, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está el problema? A los 100 metros de la nave, ¿en qué parte está el problema? Pues ahí entramos nosotros, hacemos una tomografía de 100 metros de largo y te decimos, en el metro 43,7 tiene una rotura de la tubería y está llenado de agua todo aquello. Y eso te está afectando a las zapatas de esa zona, que te han provocado el basculamiento. Y no tenemos que ir agujereando cada 5 o 10 metros para intentar averiguar lo que hay. ¿Vale? A priori, realmente, bueno, antes de la ejecución de obra, normalmente se aplica poco, se hace poco, eso sí. Y la mayoría de las veces relacionado con el tema de instalación de naves industriales en polígonos. Sobre todo a raíz de todos estos años, con toda la fiebre de la construcción,
se ha movido mucho volumen de tierra y dónde se ha echado, pues en las zonas periféricas y demás, generalmente coincidentes con zonas de polígonos industriales. Si luego se ha producido una ampliación, pues claro, lo que se ha echado ahí es prácticamente un vertido, nada de relleno controlado ni nada. De manera que, bueno, hay gente que dice, oye, a mí me gustaría saber, sé que esto lo han rellenado, me gustaría saber cómo está este relleno. Si hay algo raro, no hay algo raro, o el relleno me ocupa toda la parcela, porque puede ser que solamente te ocupe una parte de la parcela y otra parte esté en un terreno natural en condiciones. Pero claro, al asentar zapatas en distintos tipos de material, corremos el riesgo, obviamente, de un distinto comportamiento y, por lo tanto, asientos diferenciales relativamente importantes, con lo cual la estructura se va un poco al garete y aparecen problemas. Bueno, como os he explicado antes, los dos tipos de técnicas geofísicas que más empleamos, sobre todo relacionadas con esto, tema de edificación y tema de naves, sería georradar y tomografía eléctrica. Y dentro de tomografía eléctrica, dos métodos. El galvánico tradicional, que se realizaría mediante clavando una serie de electrodos en el subsuelo, y una máquina un poco especial que tenemos, que es mediante un método de acoplamiento capacitivo. Ahí no se clava nada, llevamos arrastrando un dispositivo que induce una corriente al terreno y vamos midiendo la diferencia de potencial entre emisor y receptor, pero ahí no se clava nada. Es un equipo muy útil, sobre todo para temas de soleras y aceras y demás, que no podemos perforar ni clavar. Como principal ventaja de los métodos geofísicos, que son técnicas muy poco o nada destructivas, lo único es eso, por ejemplo, imaginaros una piqueta de un camping, que se utilizan para sostener los vientos de un camping, eso es lo que se clava, para meterle corriente al terreno y medir la diferencia de potencial. Y en el on-mapper absolutamente nada, y el georradar tampoco, porque eso va por la superficie y no rompemos absolutamente nada. Aportan gran cantidad de datos con inversiones reducidas, es decir, no son costosos la aplicación de estos métodos y, como he dicho, te dan información a lo largo, de manera continua, de toda la línea por la que lo pases, y ya pues juega un poco también con la profundidad de lo que te interese. O sea, tener información continua, tanto horizontalmente como verticalmente. Y es un registro continuo de los datos del subsuelo, que os he comentado. Bueno, voy a comentar brevemente uno de los métodos, que es el georradar. El fundamento del método, pues bueno, todo el mundo sabemos lo que es un radar. Una emisión de onda rebota en un objeto y se devuelve, y se registra pues lo que se ha recibido, que normalmente se registra como una onda. ¿De acuerdo? En este caso, lo que nosotros estamos emitiendo son pulsos al terreno, para ver qué irregularidades o qué hay en el subsuelo, qué posible heterogeneidad y demás tenemos. El método consiste en eso, una emisión al terreno de pulsos electromagnéticos de escasa duración, entre 1 y 20 nanosegundos. Son pulsos muy continuos y muy rápidos, mediante una antena emisora apantallada de frecuencia variable. El tema, cada antena se construyen con una frecuencia central y pueden estar al aire, normalmente se la lleva un operario, o bien, como en el caso que estáis viendo, la antena sería este elemento de aquí, pueden estar metidas en una carcasa que, aparte de protegerla de posibles golpes, de malas condiciones meteorológicas y demás, también sirven un poco para aislarla de temas de interferencia, bien por móviles, señales de telecomunicaciones, etc. Cuando la onda radiada detecta heterogeneidades en las características del subsuelo, pues se refleja. Lo mismo, el funcionamiento básico es pues, lo mismo, un radar aéreo, un sonar de un barco, emitir un pulso, rebota y recibimos la señal reflejada. Un poco el esquema pues sería este. Nosotros vamos pasando la antena por la superficie, va emitiendo una serie de pulsos, ¿vale? Y cuando alcanzan el elemento, bien el sustrato, otro material distinto a la capa que tenemos por arriba, o bien un elemento enterrado, lo que obtenemos es, a partir de un pulso inicial, pues se va transmitiendo la onda, si no encuentra nada, pues no se altera,
y cuando llega a un elemento extraño, pues rebota, y nosotros registramos ese rebote, ¿de acuerdo? Parte de la energía que nosotros hemos mandado se nos devuelve por el rebote, y otra parte, porque son pulsos electromagnéticos, sigue penetrando en el subsuelo. Que encuentra otro elemento, ¡plá!, vuelve a rebotar, ¿vale? Y por eso nosotros lo que obtenemos es un registro más o menos continuo de pulsos, pues realmente a distinto tiempo, porque nosotros lo que estamos viendo son rebotes en el tiempo, que luego extrapolaremos a profundidad. Las propiedades electromagnéticas más características que nos van a influir en este método sería la conductividad eléctrica, la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética. Cada uno influye de una manera distinta en cuanto a la calidad de la señal, lo que vamos a recibir. Bueno, las partes de un equipo, quizás aquí con este ejemplo lo veáis mejor. En el equipo tenemos varios elementos. Esto es un modelo de antena, tenemos dos modelos con antenas de distintas frecuencias. En general, cuanto menor sea la frecuencia de la antena, más profundidad alcanzamos, puesto que a menor frecuencia de la onda electromagnética, menos iteración con los distintos elementos. Por lo tanto, nosotros en basalto tenemos 3 antenas, de 100, 500 y 800 MHz, para alcanzar distintas profundidades. En cambio, más frecuencia, aunque es menos profundidad, pero es mayor resolución, nos permite detectar objetos más pequeños en el subsuelo. ¿Qué pasa? Pues la de 100 la utilizamos para estudios geológicos generales, a lo mejor metemos en canteras, para ver estratigrafía, fracturas que haya, y la de 500 es más versátil, nos sirve un poco para todo, hasta para trabajo arqueológico, y la de 800 pues la utilizamos para trabajos más específicos, para detección de conducciones, cableado de telecomunicaciones, eléctrico y demás, para que si hay que hacer alguna obra o lo que sea, pues no se pille. Bueno, los distintos elementos que tiene una antena, pues bueno, la antena en sí, que sería todo el armatoste este, que viene, que está cubierta por una carcasa y por un protector de fondo, porque esto se lleva arrastrando por el subsuelo, como habéis visto aquí. Va el operario, la lleva enganchada y va arrastrándola. Y mientras los datos se van registrando en un portátil. Por lo que es la antena en sí, que en general son 2 antenas juntas, una emisora y otra receptora, y protegidas por la carcasa. Luego, una unidad central, que es esto amarillo, que es lo que se encarga de controlar la antena, mandando los pulsos y decodificar la señal que se ha enviado. Esto de aquí es la batería para alimentarla. Esta es una estructura que lleva el operario, se la lleva colgada y lleva la batería por detrás, y por delante pues lleva el portátil, o bien en este caso pues una pantalla que es específica de la empresa que fabrica los equipos de radar, y que sirve para visualizarlos en el momento, los resultados que vamos obteniendo, lo que nos permite pues hacer trabajos de detección, por ejemplo, de servicios, justamente pues al instante, y se pueden quedar marcados y demás. Bueno, esto sería otro modelo que tenemos de más precisión, y bueno, pues aquí un poco también el carrito y demás. Bueno, supongo que la imagen del carrito pues la habréis visto a lo mejor por la tele, cuando han estado buscando, ahora que han estado buscando a Cervantes y demás. Bueno, el perfil que nosotros tenemos es esto, es un radar Graham, sale en línea. Esto yo muchas veces a la gente, cuando se lo estoy medio explicando un poco para que lo entienda, le digo que esto es igual que una eco. Que cuando llega el médico y te hace la ecografía y te empieza a decir, mira, aquí está la cabecita, aquí está el pie, aquí está no sé qué, y te quedas con una cara diciendo, bueno, porque tú me lo dices. Pues más o menos igual. O sea, lo que pasa es que hay que entenderla. Al final esto, todos los pulsos que se obtienen son como los oscilogramas normales. Si habéis visto un sismograma, en algún documento además que salen todas las líneas, así muy regular y demás, pues al final es unir las zonas que están en fase y los que son de amplitudes positivas y negativas y demás, para intentar dar un aspecto gráfico a esa serie de líneas y pulsos que hay. De manera que nosotros lo que obtenemos pues son pues una serie de franjas o líneas que nos indican amplitudes positivas y negativas de la señal, y nos dan idea de cómo se están variando, cómo varían esas señales a lo largo del tiempo, que luego, si conocemos la velocidad de propagación de la onda en el medio,
nos dirán la profundidad a la que está la anomalía. ¿Cómo podemos interpretar nosotros? ¿Te acuerdas del principio? Es muy básico. Nosotros, algo que tarda más tiempo, vamos a suponer que el pulso lo emite totalmente vertical. Algo que tarda más tiempo es porque está más profundo, ¿no? Pues es un poco la idea. Si nosotros tenemos esta escala de tiempo, pues por ejemplo, si tenemos algún elemento a cierta distancia donde nosotros estamos emitiendo, pues emitimos un pulso. Realmente la emisión no es vertical, hace como una forma de cono, ¿vale? De manera que sería algo así como cuando en las películas hemos visto los detectores estos de movimiento que cuando te vas acercando empieza pi, 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 pues es exactamente el mismo principio. Cuando estamos a cierta distancia, pues tarda más tiempo en llegarnos la onda. Conforme nos vamos acercando al objeto, pues va tardando menos tiempo. ¿Ves? Y por eso nos da una forma, y justo cuando estamos en el objeto es cuando menos tiempo tiene. Y conforme nos vamos alejando, pues, aunque aquí no se ve y demás, pero va haciendo la rama descendente. Es decir, los objetos que hay enterrados se detectan como una forma así de hipérbola, ¿vale? En este caso en particular, no solamente que sean objetos, sino algunas irregularidades. En este caso en particular se corresponde a un perfil que hicimos en Calvia, en Mallorca, porque era para un hotel que estaba cimentado encima de un macizo calizo, y aquello estaban echando hormigón a punta pala y se le iba por todos lados, y resulta que es que aquello era un colador, estaba lleno de cavidades kársticas, estaba muy erosionado, y cada hipérbola de esta nos está marcando un agujero en el terreno. Bueno, las aplicaciones, pues ingeniería civil, medio ambiente, geología, relaciones mineras, arqueología y sobre todo edificación. En edificación principalmente lo que nos va a detectar es, lo utilizamos para detectar la cimentación que hay, si son zapatas, losas y demás, porque en muchos casos no se sabe, sobre todo si son edificios un poco más antiguos y demás, qué tipo de cimentación tiene. Y temas sobre todo de naves que tienen problemas en solera, pues haciendo una exploración con el radar, podemos ver si hay zonas con irregularidad en esas soleras, bien porque, como he comentado antes, a lo mejor están cimentadas sobre relleno y resulta que el relleno ha colapsado, pues claro, cuando colapsa creamos un hueco, eso el radar lo detecta como una variación en el patrón general de estas líneas que os he enseñado antes. Si de pronto tenemos unas líneas, unas franjitas muy horizontales y demás, con cierta anchura, y de pronto ese patrón cambia, nos está indicando que la señal ha cambiado, se hace más grave o menos. En cuanto veamos que ese patrón ha cambiado, decimos, uy, aquí hay una irregularidad, aquí pasa algo, o bien que tengamos, pues, si hay un reflector que es el suelo, porque se haya echado el relleno y la solera encima y el suelo esté pues más o menos horizontal, pues eso también, vemos un reflector totalmente horizontal y de pronto vemos que cae, que hace una forma así de vaguada o alguna cosa, y dice, uff, aquí pasa algo raro, aquí algún problema de colapso o algo que puede estar provocando esos problemas adicionales. Bueno, los usos, detección de elementos enterrados, tuberías, en fin, la verdad es que se utiliza para bastantes cosas. Bueno, voy un poco de pasada de todo esto porque me interesa que veáis los ejemplos que he traído, que es más visual y más gráfico. Bueno, el tema de la tomografía eléctrica. El radar no tiene más esto. En principio básico es lo que os he dicho, en pulso se refleja y registramos la onda. La tomografía eléctrica, el principio básico que tiene es, nosotros metemos una corriente eléctrica al terreno, de modo continuo, y medimos la diferencia de potencial que hay entre otros dos electrodos. La metemos por dos electrodos y medimos la diferencia de potencial entre dos electrodos. En función del tipo de material que nosotros tengamos, vamos a obtener una resistividad u otra. ¿De acuerdo? Es decir, no es lo mismo la resistividad que presenta una arcilla, que son todos minerales pequeñitos, normalmente con superficies que tienen cationes y otros cationes, aniones y demás, superficies libres, que permiten un paso relativamente fácil de la electricidad, a, por ejemplo, pues yo que sé, una caliza, que eso no pasa la corriente eléctrica ni para atrás. Por lo tanto, pues en base a eso, pues vamos a decir, vale, pues ya tenemos un método que nos va a permitir averiguar qué tipo de terreno. Y incluso siendo el mismo tipo de terreno todo,
si existen modificaciones o alteraciones o alguna variación un poco particular dentro de ese tipo de terreno. Por ejemplo, aunque tengamos toda una arcilla, pero una arcilla que esté mojada, que esté bien húmeda, no conduce la electricidad lo mismo que una arcilla que esté seca, obviamente. Pues, si por ejemplo, como he comentado antes, podemos tener una fuga en la red de saneamiento que nos ha afectado alguna zapata o lo que sea, pues simplemente viendo la variación lateral de resistividad eléctrica, aunque sea todo el mismo material, pues vamos a saber si realmente tenemos concentrada un problema o tenemos concentrado un problema en una zona determinada de nuestra nave. ¿Vale? Bueno, esto sería un perfil de resistividad eléctrica. ¿Vale? Bueno, perfil de resistividad de tomografía. Lo que básicamente tenemos aquí es un mapa de contorno donde nosotros vamos reflejando distintos valores de resistividad eléctrica. Simplemente que en vez de ser un mapa en dirección X y Y, como nosotros lo que nos movemos es en una línea, porque esto normalmente, el método de investigación es, tiramos dos líneas de cable y clavamos electrodos a distancias equidistantes, 2 metros, 5 metros y demás. Y pues, con la máquina que tenemos, el mismo ya va alternando electrodos que están emitiendo corriente y otros que están midiendo diferencia de potencial, de manera que obtiene una nube de puntos en profundidad, porque cuanto más separemos, cuanto más alejados estén los electrodos que meten corriente, más profundo estamos investigando. De manera que eso, al final obtenemos una nube de puntos con valores de resistividad. Esos valores de resistividad son aparentes, porque se ven muy influenciados por el material que haya, tanto por encima como por debajo. De manera que hay que hacerle un tratamiento informático en gabinete y sacar definitivamente un modelo muy aproximado con el que en realidad nos están dando esos valores de resistividad aparentes. Es decir, nosotros finalmente tenemos que obtener un modelo de resistividades reales, que es lo que interesa. Y con esas resistividades reales, saber o intentar determinar qué problemas hay en el subsuelo o qué estructuras puede haber. Estructuras me refiero a estructuras geológicas, más bien. También, si hay tubería o algo enterrado, también nos sale. Pero bueno, básicamente eso, una vez que obtenemos nosotros nuestra nube de puntos, y ya las pasamos de mal, el propio programa las representa en una forma como esto, o sea, prácticamente un mapa, simplemente que está hecho en la dirección X, que es donde nosotros hemos tendido nuestra línea de electrodos, y en profundidad, que es lo que nosotros hemos investigado. ¿Qué pasa? Pues aquí vemos, por ejemplo, en este caso, podemos visualizar varias cosas. Vemos que existe un nivel de más resistividad hasta una profundidad aproximada de unos 2 metros, que están marcados con valores, en este caso, que se han pintado de color rojo. Una gran masa que generalmente predominan tonos verdosos y algún amarillo, que pues, puede ser un 70% del diagrama. Que esto, bueno, pues nos daría que pensar que puede ser el terreno normal y natural que hay en la zona. Y dentro de él, pues tenemos una serie de anomalías que son zonas cuya resistividad es totalmente diferente a los valores globales que hay, que son esta, por ejemplo, en azul, que tiene menos resistividad eléctrica, y otras que tienen mucha más resistividad eléctrica. Esto luego, pues, bueno, cuando se hace la interpretación, pues se puede decir, vamos a ver, ¿por qué tengo baja resistividad? Pues probablemente porque haya acumulaciones locales de humedad o de agua. Puede ser esto a lo mejor una arcilla que es muy poco permeable y puede, en una zona donde a lo mejor haya algún poco de arena o cualquier otro material, algo más permeable, pues ahí se acumula el agua, no hace bolsada, ¿vale? Zona más resistiva, pues bueno, por lo mismo si estamos a 3-4 metros, pues pueden coincidir a lo mejor con alguna tubería o algún elemento, algún saneamiento o algo que haya. Pero bueno, este es un poco el aspecto general de un perfil de tomografía eléctrica. Esto un poco para que veáis en qué consisten los dos equipos que tenemos. Este se correspondería a la tomografía eléctrica galvánica normal, en la que vamos clavando piquetas, tenemos los rollos que los vamos extendiendo, en la parte central van estos dispositivos, que son los que meten la corriente y van controlando el encendido y apagado de los electrodos, y normalmente se utilizan 2 rollos, uno a cada lado, y ya se abre pues la distancia que queramos investigar.
Y esta imagen que hay aquí, de la parte de la derecha, el equipo on-mapper, que es el que se va arrastrando y que no tenemos que poner electrodos por ningún lado ni nada. Va el operario arrastrando el equipo y tomando mediciones cada X tiempo y ya pues nos va dando valores de resistividad, lo mismo que el equipo galvánico. Y la interpretación se hace exactamente lo mismo. Bueno, esto sería un poco el esquema del funcionamiento y algunas de las disposiciones que hay de los electrodos, según modifiquemos los electrodos de corriente o de potencial, pues, en fin. AB serían los electrodos por donde se introduce la corriente en el terreno, ¿de acuerdo? Las líneas de corriente serían estas que de aquí, curvas, y las perpendiculares son las líneas de equipotencial. Y M y N pues serían los electrodos donde se mide la diferencia de potencial. Existen diversas configuraciones, según nosotros vayamos separando más o menos, o separando de igual manera electrodos de corriente y potencial o de distinta manera. Cada uno pues funciona dando más precisión para estructura. Si hay variaciones laterales o variaciones en profundidad, eso ya el técnico lo elige, cómo se va a hacer. Y bueno, vamos a pasar un poco del procedimiento operativo. Los componentes ya os lo he explicado un poco. En lo que es el tema de la eléctrica galvánica, los rollos de corriente, estos dos dispositivos que se encargan del registro de datos y el encendido y apagado de los electrodos, las baterías y los cables por donde se introduce la corriente. O sea, desde las baterías, cómo se distribuye la corriente a los electrodos. El método operativo lo he descrito ya un poco. Esto sería el tema del on-mapper, ¿ves? Va el operario con el dispositivo que se lleva a la rastra, tipo cola de dinosaurio súper larga, pues así. En este caso lo que se haría sería estas dos piezas que hay aquí, que son una el emisor y otro el receptor, para conseguir profundidad lo que se van haciendo es separándose. Por medio lleva una cuerda, que no es una cuerda normal y corriente, y lo que se hace es se van separando los dos. De manera que cuanto más los separamos, pues más profundidad vamos ganando. Esta es un poco una visión de en qué consiste el equipo. Esta es la consola donde vamos controlando, un cinturón con batería, transmisor y receptor. Estos llevan su propia batería interna y bueno, con peso y demás para mantenerlo en el suelo y listo. Pues se va. Aquí tenéis otra imagen con el equipo on-mapper. Como veis, se puede pasar pues bastantes sitios, no necesitas clavar y además es muy rápido, porque esto va haciendo las pasadas y el tiempo que tarda en hacerlas, no tienes que pararte a clavar, medir, desclavar, me cambio a otro lado, tal. Esto va el tío colgado, venga, vete para acá, vete para allá. Y bueno, las aplicaciones, pues también, ingeniería civil, medio ambiente, son múltiples las aplicaciones que tienen ambos métodos. Bueno, caso práctico, que es lo que me interesa que veáis. Un poco por decir, bueno, la teoría está muy bien, la aplicación está muy bien, pero esto realmente ¿para qué nos sirve? Bueno, voy a comentar dos casos. Uno conjuntamente tomografía y georradar y otro exclusivamente con georradar. Bueno, en el caso que hicimos conjuntamente tomografía y georradar, porque en general solemos utilizar los dos métodos complementarios, porque nos aportan información, uno nos aporta un tipo de información, otro otra, a veces nos dan la misma información pero de distinta manera, pero en general son complementarios por eso. Con uno vemos una cosa y con otro vemos otra cosa. En este caso se trataba de, bueno, puede ser aplicable una nave, porque era un salón de celebraciones, por lo tanto una construcción diáfana que presentaba una serie de problemas consistentes en grietas en la solera y basculamiento de uno de los pilares. No, pero torcido totalmente. Y bueno, no sabían exactamente de qué podía ser. La zona donde el entorno geológico que tiene es un material aluvial de asco ternaria, es decir, estamos sobre grava, arena y fino, un poco todo mezclado ahí. Y como datos previos, pues bueno, sabíamos que esa zona anteriormente estaba aterrazada, ahora está perfectamente horizontal, por lo tanto se habían echado ahí una serie de rellenos que en general no están nada controlados. La gente llega, vierte allí y luego es plana y a correr. Bueno,
se hicieron una investigación con 2 perfiles de georradar y 2 perfiles de tomografía eléctrica. Se hicieron 2 en estas direcciones y otros 2 en estas direcciones. ¿De acuerdo? Aquí tenéis una foto de la investigación que se llevó a cabo y demás. Bueno, pues este fue el perfil de tomografía eléctrica que obtuvimos en uno de ellos. Vemos una capa relativamente superficial de material muy resistivo que se interpretó como relleno, un material de relleno que se sabía que existía. Justo debajo de él, pues existe otro material que presenta una resistividad bastante menor, porque si el más resistivo estaríamos hablando del orden de entre 25 y 70 ohmios, por aquí abajo, que justamente estaríamos hablando de valores entre 1 y 4, 3, 4 ohmios. O sea, hay un cambio de resistividad bastante sensible. Puntualmente encontramos alguna anomalía de elevada resistividad en toda la vertical. Esto pueden ser algunos ajustes propios del programa. Si hay algún elemento, tipo alguna grava o, pues yo que sé, como puede ser el caso también, alguna acequia que haya quedado enterrada al echar el relleno y demás a cierta profundidad, al ser un elemento muy resistivo que se encuentra en profundidad, el programa, pues, al hacer el mapa de contornos, pues te lo pone como si fuera todo uno, no te lo discriminiza, individualiza. De manera que, bueno, esto puede corresponderse, como luego se vio en el RAD y demás, por alguna posible acequia u otro elemento que había ahí enterrado. Como elemento importante es de destacar esta anomalía de muy baja resistividad que aparecía aquí, coincidiendo con la zona del pilar que basculó. Es decir, en ninguna otra zona, bueno, salvo aquí puntualmente, que también puede ser alguna interpretación del programa, alguna pequeña bolsada que hay ahí, pero es muy llamativa esta, porque estaba justo sobre el pilar. Es decir, debajo, en esa zapata, tenemos una acumulación, bueno, interpretamos que tenemos una acumulación de agua. Y como veis, pues quedó muy bien detectada ahí. Posteriormente, hablando ya con el cliente y demás, investigando un poco, resulta que sí, que tenían justamente por esa zona una bajante de aguas pluviales que estaba rota. Y que pues, todo el agua que llovía y demás se perdía por ahí. Y estaba pues, saturando mucho en agua toda la zona que había debajo de esa zapata. Pero como veis, quedó bastante claro el tipo de problema que había. Vamos, la concentración de humedad ahí en esa zona. Este es el otro perfil que se hizo, también el más largo, quedó muy bien delimitada la zona de relleno que había y una serie de acumulaciones de humedad también a lo largo de esa línea. El primer perfil estaba hecho, este primer perfil se corresponde a esta dirección y el segundo perfil es esta dirección. Hay que decir también que en esta zona de aquí tienen un jardincillo que lo estaban regando continuamente. En principio se les advirtió, oye, no reguéis tanto, pero ellos siguieron regando y demás. Por eso aquí se detectaron, aparte de la misma anomalía de baja resistividad que se detectó en el otro perfil a la misma altura del pilar que había basculado, pues algunas otras más puntuales que pensamos que puede ser por eso, debido al riego continuo de agua que había. Pero bueno, en este caso pues también se veía muy bien, pues quedaba perfectamente delimitado las zonas de anomalía y la diferencia entre lo que es el nivel de relleno y el nivel de lo que podía ser el terreno natural de la zona. Estos serían los perfiles de georradar. Así es más o menos como se ve un perfil de georradar. No sé si podré ampliar esto. No. Bueno, os comento un poco para que os hagáis idea. Como veis, aquí aparecen una serie de líneas horizontales, luego otras así más
sesgadas, ahí muy punteaditas y demás, algunos reflectores horizontales y una serie de hipérbolas. ¿De acuerdo? En general, las hipérbolas son indicativos de objetos enterrados en el subsuelo. Es difícil determinar qué objeto, puede ser una tubería, puede ser una, pues yo qué sé, un cofre de algo, puede ser cualquier elemento. Sí nos da idea un poco del tamaño en función de la apertura de las ramas de la hipérbola. Una hipérbola más estrechita indica un objeto pequeño, más abierta, pues un objeto más grande. Eso nos permite, a ver, nos podemos hacer un poco idea de si el objeto puede ser metálico, puede ser de otro tipo de material, un poco en función del tipo de reflector que tengamos, pero bueno, eso ya implica un análisis un poco más detallado. Aquí en principio lo que nos interesa destacar es esto de aquí, estas pequeñas cositas de aquí. Voy a ver si puedo ampliar la imagen de alguna manera. Vale. Estas estructuras que tenemos aquí, ¿vale? Esto sería la ferralla del mallazo que se pone por debajo de la solera. ¿Vale? Que aparece por aquí y demás. Luego aparecen otra serie de hipérbolas, incluidas también por lo que es la parte de la solera, que seguramente sean algunas conducciones tipo abastecimiento, incluso desagües. Y como elemento importante veis que aparecen una serie de reflectores perfectamente horizontales cortados a ciertas distancias. Si medimos estos reflectores, tienen una distancia de unos 3 metros aproximadamente. Y son precisamente las zapatas. Es la cimentación que hay en la marquesina, que era por donde estábamos andando. ¿De acuerdo? Por debajo, destacar este reflector horizontal, que está en torno a... ese está en torno a unos 2 metros aproximadamente. ¿De acuerdo? Y si os fijáis, pues cambia sensiblemente, bueno, mismo no se aprecia mucho, pero en este caso, hay un cambio relativamente significativo, importante respecto a esta parte de aquí, que veis que está relativamente homogénea, frente a esta, que aparece muy jaspeada y muy rugosa además. Se nota más el cambio lateralmente que en vertical, realmente, pero bueno. Lo que nos interesa destacar, bueno, tenemos aquí multitud de hipérbolas, que serían indicativos probablemente de una capa de grava que se echará ahí debajo. Un reflector marcando lo que interpretamos como el terreno natural y por debajo, pues bueno, terreno natural característico. Lateralmente cambia ese reflector a una posición más elevada, lo que se correspondería con una estructura en terraza como existía originalmente ahí. Seguimos viendo las zapatas, que es la parte de la cimentación, y además algún elemento de grandes dimensiones que está enterrado, que probablemente sea alguna acequia y demás, como he comentado antes. Justamente en la zona del pilar basculado vemos que aparece una hipérbola bastante grande y así como una serie de irregularidades que bueno, lo asociamos también un poco con algún elemento que ayudara, aparte de es decir, teníamos por un lado la tomografía nos decía que había acumulación de humedad ahí, en esa zona, y ahora con el radar sacamos que hay un elemento ahí enterrado justamente debajo de esa zapata, de manera que lo que se interpreta es, vale, tengo agua perdiendo por la bajante, pero además ese agua no se drena porque debajo hay otro elemento, por eso se está acumulando ahí. ¿Vale? Pues lo que había que hacer es pues llegar ahí, primero reparar la bajante y segundo pues intentar drenar ese agua ahí por algo que hubiera. Al final, como los médicos, tenemos que abrir, ¿no? Pero
Pero bueno, esto ya más o menos nos iba dando idea un poco de todo lo que teníamos ahí debajo y no hemos tenido que abrir absolutamente nada. ¿Vale? Y hemos investigado pues toda la longitud, que en este caso serían 30, 2, 4, 6, 8, casi 40 metros. Casi 40 metros de longitud, pues sin tener que hacer ni un solo agujero. Y este fue el segundo perfil de radar que obtuvimos, muy similar al anterior, bueno, similar en algunos aspectos, en otros se diferencian, porque por ejemplo aquí no vemos el salto en cuanto a la capa de relleno que hay, lo que no quiere decir que lo que es el aterrazamiento simplemente se estaba dando en un sentido, que en este caso, tal como me estáis mirando, en el perfil anterior el aterrazamiento se daría así, ¿vale? Bueno, en este caso al revés, así para arriba, ¿de acuerdo? Mientras que en este perfil que hicimos así, obviamente estamos dentro de la terraza, pues no se ven irregularidades, ¿vale? Seguimos detectando una hipérbola correspondiente a alguna estructura enterrada bastante importante, casi cerca del pilar basculado. Por aquí aparece otra y se siguen observando pues las zapatas y demás. Es decir, hemos descubierto una serie de elementos de los que no teníamos conocimiento ninguno, que nadie nos había dicho que había allí ese tipo de estructura, o que antiguamente podía discurrir por ahí pues alguna acequia o nada, y bueno, pues lo hemos estado viendo pues, bastante bien. Vale, esto sería un poco las conclusiones, lo que he comentado ya, ¿vale? El segundo caso, que lo hicimos solamente con Georadar, fue una aplicación de búsqueda de una serie de viguetas en unos forjados en un edificio en Valencia, concretamente el edificio de aduanas que hay en el puerto de Valencia. Nos pidieron que, como ser un edificio un poco antiguo y demás, sabían que, bueno, que las viguetas que estaban en la estructura iban en dos direcciones distintas, pero no sabían exactamente si una iba en una o en qué dirección iba cada una. Dijeron, mira, a ver si podéis pasar el radar y averiguar cómo van. Bueno, pues venga, vamos a probar a ver. Pues nada, cogimos, llevamos la antena pequeña de 800 MHz porque era muy poca profundidad la que teníamos que investigar, y al no saber exactamente qué tipo de dimensión tenían las viguetas, dijimos, bueno, llevamos esta que es más resolutiva y así pues nos curamos de salvo. Bueno, pues aquí está por distintas, lo hicimos por varias plantas de la cubierta, primera, planta baja, y el perfil que obtuvimos pues, fue este. Aquí, a destacar, pues, como veis, hay dos tipos de hipérbolas de reflexión. Unas más amplias, son estas que os estoy señalando aquí, y otras más agudas, ¿vale? Que serían, por ejemplo, estas de aquí, ¿vale? Las que tienen como el puntito este más blanquecino, ¿vale? Son las más agudas, y otras que son un poco más amplias. A veces se lopan una y otra. ¿Qué es cada cosa? Bien, pues la que os estoy señalando más agudas son las viguetas que estamos buscando, son viguetas de hierro. Y las más amplias se corresponden a las bovedillas de material cerámico que había entre ellas. ¿Por qué las vemos como hipérbolas? Porque cuando nosotros pasamos el radar, como las cortamos perpendicularmente, pues dan esta forma de hipérbola. Lo que os he dicho antes, nos vamos alejando y vamos recibiendo la señal. Cuanto más cerca estamos, es el punto más donde cambia la curva, y cuando nos alejamos, pues la rama descendente. O sea, nos vamos acercando, vamos registrando, llegamos al sitio y luego, conforme nos alejamos, rama descendente. ¿De acuerdo? Aquí quedaron perfectamente definidas todas las que hubo. Se hizo una campaña, pues, obviamente en una dirección y otra, para intentar sacarla, y se vio pues, perfectamente que la zona perimetral del edificio, de las plantas, las viguetas iban en un sentido, y la zona central tenía las viguetas perpendiculares a ella. Se sacaron perfectamente. Esto es uno que se hizo sobre la cubierta, y os lo he puesto aquí un poco para que vierais cómo con el Georadar queda marcado
no solamente la existencia de ciertos elementos o estructuras en profundidad, sino también variaciones laterales. ¿Okay? Empezamos a movernos y bueno, quedaban registradas pues, bueno, una serie de hipérbolas correspondientes a, luego se comprobó que eran vigas más grandes que habían en esa zona de la cubierta, bueno, justo por debajo de la cubierta, como podéis observar, no solamente la hipérbola, sino también, veis, aparecen una serie de reflectores con distintas formas, que indicarían como distintas capas bajo la cubierta. Y de pronto hay un cambio importante en la estructura de esa cubierta, justamente lo que hay por debajo. Aparecen otra serie de viguetas que luego, cuando nos paramos a verlas, en principio pensé que eran las mismas que andábamos buscando y resulta que no, estas son distintas porque las hipérbolas son más pequeñitas que las otras, aparte de que la separación entre ellas también era distinta. Al comparar las hipérbolas de las viguetas de primera planta con estas de cubierta, son distintas, apreciablemente distintas, por lo tanto son otro tipo de viguetas que no sabían que había por allí. Y aparte de, bueno, otra serie de estructuras y demás que se veían por aquí. ¿Vale? En fin, seguido muy rápido, me tenéis que disculpar, pero no quería que me pillara mucho el toro tampoco.